del, de 1952. ¿Cuál era eh, ahí qué es lo que ha ido surgiendo la revolución de 1952? Ahí era la Revolución Nacional. ¿Qué es lo que ha pasado cuando ha entrado Víctor Paz Estenssoro, el líder del movimiento nacionalista, ¿no? eh, ¿Qué ha pasado? Ha dictado, ¿no? La 21060. ¿Qué es lo que ha pasado en la 21060? Que todos hemos ido viviendo, no todos, ¿no? Del grupo, sino que conocemos de acuerdo a la historia en 1985. Tal vez muchos de nosotros estábamos pequeños o ya hemos ido viendo, ¿no? Todo este periodo, qué es lo que ha pasado, cómo se ha ido caracterizando. Era una participación de la clase trabajadora y las movilizaciones, ¿no? De campesinos, indígenas. Hemos ido reconociendo lo que es el voto universal, ¿no? A ver si muchos de nosotros hemos estado ahí, cómo hemos ido viviendo, no solamente en el aspecto educativo, ¿no? En lo social, en lo económico, ha pasado una trascendental historia, porque personalmente yo recuerdo, ¿no? Y me contaron a mí mis papás que era terrible lo que se ha ido viviendo en esa época, ¿no? Cuántas filas ha ido sucediendo para que podamos encontrar un pan o para que podamos realizar cualquier actividad, ¿no? Es así que se ha ido realizando diferentes aspectos, ¿no? En este periodo y posteriormente a eso han ido haciendo cuál era la marcha de la dignidad, ¿no? La marcha por la dignidad y por el territorio. Esta marcha, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha provocado? ¿Qué es lo que han estado haciendo, no? El Estado ha considerado sus exigencias, ha modificado e incorporado algunos artículos vinculando a los pueblos indígenas con la reforma de 1994, reconociendo que Bolivia es un país multiétnico y pluricultural. Ha sido una gran lucha para todas las etnias y culturas, porque si en esa integración cultural y en la revolución de 1952 aún no reconocían, y es más, ¿no? Cuando había el voto universal, decían, pero ¿quiénes son? ¿De dónde son? Entonces, desde ahí recién se ha ido construyendo lo que son cada una de nuestras etnias y culturas, ¿no? Luego recién se ha ido escribiendo y se ha ido reconociendo lo que es en la Constitución Política del Estado. Y en la Constitución Política del Estado recién se ha ido viendo lo que es aquí, la marcha por la dignidad, ¿no? En esta marcha por la dignidad, antes de pasar lo que es la revolución de 1955, que es lo que ha pasado, los pueblos indígenas se han ido movilizando para que, para reconocer su voto, ¿no? Para exigir el reconocimiento de sus derechos territoriales y culturales. ¿Cuáles eran sus demandas? La marcha buscaba el reconocimiento de la autonomía indígena, el derecho a la tierra, participación política. Es ahí donde viene, ¿no? El saneamiento de tierras y van surgiendo diferentes resoluciones, ¿no? ¿Para qué? Para ir consolidando y aumentando lo que es hoy en día nuestra constitución política del Estado. ¿Y cuál era su legado? La marcha tuvo un impacto significativo en la conciencia, ¿no? nacional y abrió camino para una posterior creación de la Constitución Política del Estado. Es así que en la Constitución Política del Estado recién reconoce, ¿no? a todas las etnias y culturas, y por eso se dice que es una constitución pluricultural, ¿no? Pluricultural. Ahí viene, ¿no? Lo que después de dialogar y hablar y colocar, ¿no? Y decir que sí existen todas estas culturas, entonces sí se ha ido reconociendo sus derechos. La Constitución de 1994 reconoció el derecho de la autonomía indígena y los derechos colectivos de los pueblos originarios. La diversidad lingüística también, ¿no? Se reconoce el carácter pluricultural y multilingüe del Estado boliviano, ¿no? Ha ido reconociendo, pero ¿y cómo ha ido reconociendo? Ya les decía, ¿no? En ese entonces sí había la universidad indígena. No es nueva la universidad indígena, sino se estaba conformando. ¿Y dónde fusionaba esta universidad indígena? En Huarizata, que era una de las primeras normales, que ahí ya estaba, ¿no? Ya estaba lo que es, estaba naciendo esta universidad indígena. Es antigua la universidad indígena y quienes trabajaban ahí de la misma manera de cada departamento, uno de los responsables, pero ellos todavía no estaban reconociendo lo que son las etnias y culturas, entonces recién se ha ido
reconociendo y plasmando, se podría decir, ¿no? Luego viene la participación política. Se establece la participación política de los pueblos indígenas en la toma de decisiones. Entonces, sí o sí ya les han ido integrando lo que es a toda la comunidad, ¿no? A todas las culturas. Posteriormente a eso viene lo que hoy en día es nuestra diversidad cultural de todo Bolivia. Tenemos una diversidad inmensa, diversidad étnica con un patrimonio cultural y una interculturalidad. ¿Por qué diversidad étnica? Bolivia alberga más de 30 grupos étnicos indígenas con diferentes lenguas, tradiciones y formas de organización, ¿no? Su patrimonio cultural se manifiesta en diversas expresiones como la música, la danza, el arte, la gastronomía y la medicina tradicional. Nosotros hemos ido escuchando y también viendo, ¿no? A ver cuando nos ha pasado esto, lo del COVID a nivel mundial, qué es lo que ha pasado. Hay muchas culturas que se han ido cuidando o curando, ¿no? Con su medicina tradicional. Entonces, no solamente es la medicina de la ciencia, ¿no? Interculturalidad, ¿por qué? El país busca promover la interculturalidad y el respeto por la diversidad, ¿no? ¿Por qué el respeto por la diversidad? Porque todas y todos merecemos respeto y gracias a las normativas y a las leyes que se ha ido trabajando durante las diferentes gestiones, ¿no? Entonces se ha ido reconociendo lo que son a cada una de las etnias y culturas. Es así que vienen las diferentes etnias y culturas, las cuales vamos a ir también nosotros viendo un poquito. Hoy en día vamos a ir viendo ahora, ¿no? Ahora vamos a ir viendo las diferentes etnias y culturas y cuáles son, ¿no? Las que está reconocida por la Constitución Política del Estado. En este momento voy a ir colocando cuáles están reconocidas. Un ratito. ¿Cuáles son? Entonces, mm, ¿cuáles son esas culturas? Nosotros conocemos, a ver un segundito, ahorita les voy a ir compartiendo lo que son. Aquí está. Mm, Estamos aquí. ¿Cuáles son esas culturas que nosotros, ¿no? Nuestra identidad cultural de Bolivia. ¿Cuál es nuestra identidad cultural? Tenemos una distribución en el departamento de Beni, habitan ¿cuántos? 17 naciones, 8 en La Paz, 4 en Pando, 5 en Santa Cruz, 3 en Tarija, 3 en Cochabamba, 3 en Oruro, 2 en Potosí y 2 en Chuquisaca, haciendo un total de 31 es lo que tenemos, ¿no? Contamos con 31. Por ejemplo, en Beni tenemos a Baure, ¿no? Baure, que también tiene una población reducida, tiene sus costumbres, sus tradiciones, tiene su comunidad, tiene sobre todo su idioma, ¿no? Su idioma. Y esto lo tenemos así a grandes rasgos aquí en la imagen, pero nosotros ya lo tenemos en texto que no se ha ido reconociendo, pero ya tenemos esa producción de conocimientos. ¿Por qué les digo que ya tenemos? Porque de este lugar también hubieron, ¿no? Muchos escritores y también no solamente escritores, sino que los maestros cuando han ido trabajando lo que es su producción de textos, entonces han hecho conocer algunos elementos, ¿no? De Baure. Entonces su idioma, Arahuá.
Arawak, ¿no? ¿Cuál era su actividad principal? La recolección de cacao y la agricultura. ¿A qué se dedicaban y sus productos? A la harina de yuca y al chocolate. Afroboliviano, nosotros conocemos, ¿no? Afroboliviano y también hemos ido escuchando, ¿no? Que es una población mucho más grande, pero que está ubicado en el departamento de La Paz, en Noriungas y Suryungas, ¿no? Ellos tienen su idioma castellano y a qué se dedican a la agricultura, a la producción, pero hoy por hoy, si nosotros vamos o recorremos por esos lugares, no tenemos, ¿no? No, se podría decir que no se ve tanta diversidad de personas, pero existe, ¿no? Existe esta cultura y esta población existe, ¿no? Que depende del departamento de La Paz. Vamos a Araona, ¿no? Araona, ¿cuál es? ¿Dónde está Araona? En el departamento de La Paz. También es un pueblo, ¿no? Amazónico. Y sus municipios es Exciamas, que se va también por el lado de La Paz. Su comunidad es de Puerto Arjona. Su idioma, miren, es Tacana, ¿no? Tacana, entonces el Tacana, ¿quién podía conocer? Entonces, como ya les dije, tenemos todavía nosotros un escrito, ¿no? No solamente de su cultura, su tradición, también de cómo era, ¿no? Su forma de conservar a sus espíritus, ya que nosotros yo, por ejemplo, en el departamento de Oruro, se habla, ¿no? De los chulpas, de nuestras tradiciones que tenemos, sin embargo, ahí de cómo era, ¿no? Cómo era su costumbre. Ellos a qué se dedicaban, cada uno de los diferentes pueblos y de las diferentes culturas tienen, ¿no? Su dedicación y esta Araona Exciamas se puede llegar por el lado de La Paz, por el lado de La Paz, colegas. Vamos al Ayoreo, a Canicana y a Canichana y Cabiñeno, ¿no? Este Ayoreo, aunque no parezca, pero tiene nomás habitantes, ¿no? Canichana de la misma manera, tal vez en estos tiempos no se ha ido conociendo, pero sí tiene también su historia, su costumbre, sus tradiciones y está así escrito cuáles son sus formas, sobre todo de curación, de salud, ¿no? Y a qué se dedican, cuánto de población hay y si aún existe, y la verdad que sí existe su idioma, ¿qué es? ¿Cuál es el idioma? Por ejemplo, de Ayoreo, ¿no? Su idioma es samuco. Samuco, ¿y cómo es el samuco? Entonces, miren, imagínense si va a dar este otro producto o este otro programa de lo que es nuestros idiomas, ¿no? Los idiomas originarios, o por lo menos en videos podían estar los idiomas o por lo menos los textos, de acuerdo a mi contexto y de acuerdo a mi comunidad, entonces podíamos haber conocido, tal vez formarnos, ¿no? Porque a quién no le hubiera gustado realizar, ¿no? Tal vez algún cursito o saber cuál es ese idioma o cómo se habla para conocer un poco, ¿no? De la misma manera en Canichana, ¿cuál era? ¿Cuál es dónde está ubicado? En Beni, ¿no? San Javier. ¿Y cuál es su idioma? El idioma que se habla ahí es castellano, ¿no? En Cabiñeno, ¿cuál es su idioma? Es Tacana. Tacana, ahora, por ejemplo, no tenemos ni idea, ¿no? Cómo será el Tacana, pero los que tal vez trabajan por ese lado y ahora antes, ¿no? Había un responsable siempre de cada idioma. Hoy en día no se sabe, ¿no? Si eso está o no está o sigue en marcha, sino que aquí ya se ha ido como cerrando las puertas, se podría decir, ¿no? De esta universidad indígena. Si bien hay sabios, hay expertos en la lengua, aún todavía eso está en proceso de producción y construcción, pero en su idioma, ¿no? En su idioma. Vamos a lo que es la Cayubaba. Cayubaba, que también es una población pequeña, de la misma manera Chacobo, pero que habitan en el lugar de Beni, ¿no? En las orillas de Beni. Chiñán o Tesiñani, de la misma manera, es en Beni. Es un lugar amazónico, ¿no? Amazónico que también ellos se han ido escondiendo cuando han llegado esto de los colonizadores de los españoles, ¿no? Entonces,
cuáles son sus idiomas de ellos, ¿no? Su idioma es Cayubaba. Cayubaba antes, recuerdo que había un canal exclusivo, ¿no? De los diferentes idiomas, pero que hoy en día se ha ido perdiendo eso. A ustedes me dirán, debe estar en internet, en escos, pero las redes sociales y lo que es hoy en día la tecnología ha ido avanzando, poco tenemos o poco escuchamos, ¿no? En vista de que no solamente toda la ciudadanía está en otras actividades, sino que en vista de que en la tecnología aún existe poco, no existe mucha escritura, ¿no? De ellos, su idioma del Chacobo, cuál es Pano. Ahora no sabemos el Pano cómo es, ¿no? Pero posiblemente se haya, ¿no? Haya algunos audios, algunos videos. Sin embargo, de acuerdo al Ministerio de Educación y a los textos que se han ido promocionando y desarrollando, de acuerdo al contexto, sí existen, ¿no? Algunas palabras. Ahora ustedes me dirán, pero esos textos de educación primaria es para todo a nivel nacional y están respetando lo que es el castellano. Sí, colegas, están respetando lo que es el castellano, pero también hay ejemplos para llenar de acuerdo a mi contexto. Vamos al Chimán o Tesimane, ¿no? Tesimane, ¿cuál era su idioma? Chimán. Su actividad principal a la pesca, lo cual en nuestros, se podría decir, ¿no? En los lugares amazónicos aún existe, ¿no? La recolección de la jajaba, los productores son de diferentes tipos de la pesca, ¿no? Se dedican a la pesca. Vamos a lo que es a Chiquitano. ¿Quiénes son los chiquitanos? Ya más o menos están yendo creciendo, ¿no? ¿Dónde está ubicado? En Santa Cruz. En Santa Cruz, esto pertenece al departamento de Santa Cruz. Su familia lingüística chiquitano, ¿no? Chiquitano y sus vías de acceso por aérea terrestre nomás. Aérea terrestre. Pero sin embargo existen varias culturas, varias etnias que no se puede y no se logra ingresar, ¿no? Por terrestre, sino que se tiene que conseguir una avioneta. Los SJ, ¿no? Una población bastante reducida también, que no llega ni a 1.000 habitantes, no llega ni a 1.000 habitantes, y sus vías de acceso de la misma manera es terrestre, ¿no? Terrestre y fluvial, donde está ubicado en el departamento de Pando, en la zona amazónica, ¿no? En la zona amazónica, ¿a qué se dedican? A la caza, a la pesca y a la recolección de diversos tipos de productos, ¿no? En la cual ellos siguen manteniendo su cultura, los esejas. Esto, ¿por qué les digo que sigan manteniendo su cultura? Porque por esos lados de Pando, en la normal de Puerto Rico, aún están revalorizando todos los estudiantes y también los maestros están revalorizando que cuando se ve, ¿no? Se observa en las defensas de las especialidades de maestría, se ve que aún hay maestros y maestros de ahí, siempre, de ahí del lugar. Entonces, se ha podido ver que los maestros están manteniendo lo que es su vestimenta, ¿no? Y como existe por ahí la normal, están tratando y no tratando, sino se ha ido ya produciendo y si estamos un día por ahí, podemos ir observando lo que son sus trabajos, ¿no? Sus trabajos de muchos de los jóvenes, porque hay jóvenes que realmente desde ahí han salido. Entonces, así, de esa manera se puede ir conociendo también, ¿no? Lo que es nuestras culturas en los productos que han ido entregando, la diversidad de los que se están formando los maestros, ¿no? Los maestros en sus diferentes bibliotecas. Los Karasube ellos sí que son una población muy reducida, ¿no? Muy reducida. Está entre la frontera de Santa Cruz y Beni. Santa Cruz y Beni y su comunidad es Bajo Paragua, Tupi Guaraní, su familia lingüística. Vías de acceso es terrestre y fluvial, pero ellos son bastante reducidos y que casi se podría decir que se está perdiendo, ¿no? Pero sin embargo, de la misma manera tenemos muchos, la producción. ¿Por qué les digo la producción? Y yo más adelante les voy a ir prestando, hay un texto, ¿no? Un texto amplio donde incluso de cada cultura y de cada etnia nos habla de qué manera conservan a sus espíritus, ¿no? Si bien dicen, ¿no? A ver, aquella persona que cree en la era evolucionista y la era
creacionista, muchos conocemos que muchos de los espíritus pensamos que se va una energía, ¿no? Otros que se reencarna. En cambio, cada una de estas culturas se puede ver y se puede leer, ¿no? Se puede leer sobre todo que tienen eso, ¿no? Que tienen sus culturas de sus muertos. Y cómo es, si ellos vuelven, no vuelven. Y aunque ustedes no lo crean, colegas, y como decía, ¿no? Hasta la piedra, hasta los cerros, hasta los árboles, tienen oídos, tienen sentimientos, ¿no? Tienen sentimientos, los cuales tienen vida. Entonces, cada una de estas etnias y culturas, de la misma manera, tienen, ¿no? Su cultura donde dicen que los espíritus no solamente es que se va esa energía, sino que vuelve a reencarnar, ¿no? A reencarnar y de qué manera. Entonces, bonito toda la historia de cada uno de los de las culturas y tradiciones que tenemos. Luego, también para que vayamos recordando, ¿no? Guarayos y Tonama, los monjeños. ¿Quiénes son los guarayos? Que tienen una población que casi llega a unos 10.000, ¿no? Que está en el departamento de Santa Cruz los Guarayos, y esto cómo y de qué manera ha ido intercediendo en Santa Cruz, que ha sido una gran población, y hoy por hoy se puede ver también, ¿no? En Santa Cruz que aún existen los Guarayos, no solamente en su comunidad, sino también en la ciudad. Entonces están expandidos por todo lado, ¿no? Su familia lingüística es el tupi guaraní. Y Tonama corresponde a Beni. A Beni, su familia lingüística está aislada, ¿no? Su actividad principal es la agricultura, pero todos estas culturas, estas etnias se dedican más que todo a la caza, a la pesca, ¿no? A la pesca y viven de su agricultura, más que todo de la pesca. Como los monjeños, ¿quiénes son los monjeños? Los monjeños están ubicados en el departamento de La Paz y tiene unos aproximadamente, ¿no? Habitantes que llega casi a los 80.000. Entonces, esto, ¿por qué les digo? Porque estos son datos que se ha ido sacando de lo que es ese texto que les digo, ¿no? Hay un texto que está bien, se podría decir hasta el momento es el último, ¿no? Donde habla de cada una de las culturas, de cada uno incluso con sus lenguas, ya les decía, incluso con sus creencias, con sus, ¿cómo se llama? Con su salud sobre todo, ¿no? Con la salud, con la medicina tradicional. Entonces, esto es algo muy importante, considero. ¿Por qué? Porque solo ellos se van curando cualquier situación que se tiene y quienes esto están, como les dijera, están dando más importancia que nosotros, que los bolivianos, es la gente extranjera. ¿Qué dice la gente extranjera? Si ya está escrito ahí, ¿por qué yo no me lo apropio, no? Y es ahí donde vienen se lo van apropiando su conocimiento y ellos es los que están explotando más ahí, ¿no? Si bien alguno de estos sabios o de estos conocedores de cada uno de nuestras culturas han ido hablando y dando a conocer que yo me curo con esto, que yo me sano con esto y no voy ni siquiera al médico, ¿no? Entonces, ¿qué dicen ellos? Los otros están aprovechando aquello, ¿no? Están aprovechando ese conocimiento que tienen. Entonces, pero es reconocido estas culturas y como está escrito, entonces aquellos que tienen dinero lo están queriendo patentar, pero sin embargo nosotros tenemos escrito en el texto, ya tenemos nuestro texto, ¿no? Que ha lanzado lo que es la Universidad Indígena, donde están nuestras 36 etnias y culturas, todo, cada uno de los aspectos. Después tenemos otra de las culturas, More, Mocetem y la Movima. More, ¿dónde está ubicado? En el departamento de Beni. Beni y tiene un contexto amazónico y su familia lingüística, ¿cuál es? La Chapacura. Su actividad principal es la agricultura. Sus productos que ellos van realizando, van trabajando en la agricultura es la yuca, el plátano, más que todo de todas estas comunidades, ya sea del trópico, de la Amazonía, se dedican, ¿no? A la yuca, al plátano y al maíz. eh, Al maíz. ¿Cómo se puede llegar ahí? Con terrestre y fluvial.
¿Por qué fluvial? Porque van separando lo que son diferentes ríos, ¿no? Eh, Monsetem casi llega a unos 1.000 habitantes o 1.500 habitantes, ¿no? Que también está ubicado como frontera de La Paz y Beni. Es casi donde Yunga, San Borja y Palos Blancos, ¿no? Palos Blancos. Esta comunidad de la misma manera se dedica a la agricultura, en la agricultura de los diferentes productos. ¿Cómo es su vía de acceso? Es terrestre y fluvial. Movima tiene aproximadamente unos 10.000, ¿no? Que también siguen manteniendo su cultura. eh, Donde queda en el departamento de Beni. Su provincia es provincia Yacuma. ¿Dónde está esta y cómo se puede llegar? ¿No? ¿Cómo se puede llegar? Por vía terrestre y fluvial. Si bien se dice de estos pueblos, se puede llegar casi en una semana, ¿no? En una semana si van terrestremente, pero también hay vía aérea a esos lugares, ¿ya, colegas? Eh, También viene lo que es Toromona. ¿Qué es Toromona? ¿Dónde queda? En el departamento de La Paz. Es una región amazónica, ¿no? Amazónica y su comunidad lingüística, que es el castellano, ¿no? No se tiene mayores datos porque es un grupo itinerante y no ha sido contactado. ¿Por qué se dice que es un grupo itinerante? Porque está demasiadamente se ha ingresado, ¿no? A toda la amazónica, la zona amazónica, entonces casi no se cuenta con datos. Ahora, aquí como indica, ¿no? Se desconoce, pero sí se ha ido encontrando lo que son a uno, a dos o a tres personas que han dado, ¿no? El dato, pero se desconoce cuántos hay o cuántos están. Miren, así poco a poco se van perdiendo lo que son las culturas, pero por lo menos se nos va conociendo quiénes eran y cómo eran, ¿no? Luego viene Yaminawa y los Yukis. ¿Quiénes eran los Yaminawas? ¿Quiénes eran? Es una población que no llega ni siquiera a los 200 habitantes. ¿Dónde está ubicado? En el departamento de Pando, ¿no? ¿Cómo es su familia lingüística? Apano. Pano. Ahora, si nosotros buscamos textos en Pano, tenemos poco, colegas, poco, poco. Entonces, eso, pero no es más nosotros, si es que estamos de este lugar en donde estemos, y si algún día, digamos, podemos trabajar en la universidad indígena, entonces habría que no conocer, aunque sea para cultura, ¿no? Para cultura general, pero que tengamos que ser un poco de curiosos, colegas, para ir quiénes son, ¿no? Luego vienen los yukis. ¿Quiénes serán los yukis? Que solo tiene un aproximado también de 200 habitantes, ¿no? De acuerdo al último censo que se ha ido realizando, son los datos, ¿no? Son los datos y de acuerdo al texto que existe, porque el texto es nuevo, no es antiguo, sino este es el último. Tal vez ya con este otro censo o con mm, para el 2025 van a ir actualizando. Van a ir actualizando esto donde queda en Cochabamba, en el municipio Puerto Villarruel. Reconocemos que Puerto Villarruel también es una zona amazónica, ¿no? Y donde se dedican a la caza, a la pesca y a la artesanía. Y también se pueden trasladar a Puerto Villarruel de manera terrestre y fluvial. Fluvial, ¿por qué? Porque hay diferentes ríos, ¿no? Que van trasladándose en diferentes, ya sea sus, ¿cómo se llama? Medios de transporte que tienen ellos, ¿no? Que queda en la provincia de Carrasco. Y también, ¿no? A partir de eso tenemos el Yuracaré, tenemos Joaquiniano, tenemos el Eco. ¿Cuál es el Yuracaré? ¿Dónde queda? En Villatunari. Eh, Hay muchos de las personas que en vacaciones, en diferentes, ¿no? Cuando tienen actividades de viaje, van a conocer esto de Villatunari y tal vez se puede ver ahí por los mercados, ¿no? Que vienen los yuracarés
a qué vienen, se ha podido ver, ¿no? O también ahí en las imágenes del texto ustedes van a ver, vienen a ofrecer lo que es su carne de caimán, vienen a ofrecer los diferentes cueros que han ido recolectando, ¿no? De la caza, la pesca, de todos esos lugares, entonces vienen a ofrecer lo que es su producción. Y aún se puede ver, ¿no? Este tipo de habitantes. El Joaquiniano tiene una población más o menos de 3.000. Igual de la misma manera está ubicado en el departamento de Beni, provincia Mamoré. Entonces, ¿esto dónde está? En nuestras provincias de San Joaquín, San Ramón, por esos lados, ¿no? San Pablo todavía están y viven pequeños grupos, ¿no? Organizaciones, y la familia lingüística aquí es arawak, su idioma es arawak, ¿no? ¿Cuál es el producto al cual se dedican? Al maíz, arroz, yuca y plátano. Leco. Leco, donde queda en el departamento de La Paz, de la misma manera, es en una zona amazónica y está en el lugar de La Paz, ¿no? También su familia, su idioma, ¿no? Es el leco o la palapa. Su actividad aquí a la ganadería y a la forestación. Sus vías de acceso para llegar es terrestre y aérea. Entonces no se puede llegar y solo hay la vía aérea y terrestre, ¿no? Que también están habitando diferentes, o se está poblando, ¿no? Ahora no solamente se está poblando con gente boliviana, sino a estos lugares más que todo están viniendo gente, personas extranjeras, ¿no? Quienes están habitando por esos lados. También tenemos a Machineri. Tiene una población que ni llega ni siquiera a 200 habitantes. ¿Dónde queda esto? En el departamento de Pando. Pando tiene una población amazónica, ¿no? Su municipio es Volpebra. Su familia lingüística es el arawak. Entonces tenemos ya como dos o tres culturas, ¿no? Que hablan el arawak. ¿A qué se dedican? A la agricultura, recolección de la caza, de la pesca, los productos que ellos van intercambiando y van vendiendo es el maíz, la yuca, el plátano, el frijol, animales de monte, ¿no? Los surubí, sábalos. Sus vías de la misma manera, el fluvial y el terrestre. Pero aún existen, ¿no? Los Maropa. ¿Quiénes son los maropas? Por lo menos si tienen unos 400, ¿no? 4.000 habitantes. Su provincia en Vallivian. ¿En qué departamento habitan? En Beni. Su familia lingüística el Tacana. Ya tenemos como unos cinco poblaciones, ¿no? Que hablan el Tacana. Entonces, de la misma manera, se dedican a la agricultura, al ganado vacuno, al arroz, maíz, madera, ¿no? A la madera. Tenemos todavía la la población Maropa. La población Nahua, la población no se logró determinar los habitantes, no se sabe cómo son, pero si ustedes aquí ven la imagen y también vemos, ¿no? En el texto, porque tenemos varias imágenes de las cuales sí se ha podido encontrar historia, está escrito, ¿no? ¿Y en dónde queda? En el departamento de Pando. No se sabe qué municipio, pero sí se sabe que ellos hablan el náhuatl, ¿no? Y tenemos también de otras culturas que hablan el náhuatl. Sus vías de acceso es terrestre, pero aún todavía queda pequeños grupos, pero no se ha logrado determinar cuánto el número de habitantes, ¿no? Es por eso que todavía no hay los datos, pero sí tiene un poco de historia con los que se ha podido dialogar. Luego viene Pacahuara. Pacahuara tiene por lo menos de 25 a 46 habitantes, donde queda entre frontera Beni y Pando, ¿no? Beni y Pando, y su familia lingüística es el Pano. ¿A qué se dedican? A la recolección de agricultura. Los productos que ellos sacan de su contexto es la castaña y el palmito. Vías de acceso es terrestre, ¿no? Entonces, miren cuánta diversidad de cultura hay que sería, ¿no? Bueno, tal vez tocar o leer ese nuestro texto que tenemos de todas las culturas. Luego viene de la región del Chaco guaraní.
¿Cuál es esta región del Chaco guaraní? Y tenemos una población más que todo de alrededor de unos 140.000, ¿no? Habitantes, a donde pertenece a la región chaqueña. ¿De qué departamento? De Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija. ¿Cuáles son considerados esos municipios? Está Cuevo, Caragua, Lagunillas, que esto es un lugar, ¿no? Es un lugar inmensamente donde existe mucha calor. ¿Qué idioma hablan? También ahí prevalece lo que es el castellano, pero los pobladores siempre, los que son de ahí, el tupi guaraní, ¿no? Su actividad que se dedican a la agricultura, sus vías de acceso es aérea, terrestre y férrea, ¿no? Aún todavía existe lo que es el área férrea. La región andina, en la región andina tenemos a los aymaras, ¿no? Quechua y al uru. Nosotros conocemos que estas regiones son con más habitantes, ¿no? Con más habitantes, eh, ¿por qué? Porque está casi toda la zona altiplánica, ¿no? Es toda la zona andina que abarca a los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. No solamente Oruro, Potosí con esto de Aymara, sino hoy en día y hasta el lugar de Sucre, ¿no? Su familia lingüística es el aymara y así también todos se dedican, ¿no? Esa es su primera lengua, se podría decir, ¿no? Es el aymara y cuando los estudiantes o las diferentes, ¿no? Las diferentes madres de familia o los diferentes actores de la comunidad educativa que indican de dónde vienes, a qué perteneces. No, yo soy de La Paz, yo no soy de ninguna lengua, no, nosotros pertenecemos a Aymara, si estoy en La Paz o con cuál te identificas más. Entonces, eso tenemos que nosotros ir enfatizando lo que son a los padres de familia, a los que estamos en educación regular, ¿no? Y así, yendo impulsando, haciendo conocer, ¿no? eh, Sus vías de acceso es aérea, terrestre, lacustre y fluvial. ¿Cuál es la producción que tienen por este contexto? Es la papa, el chuño tunta, las hortalizas, algunas frutas, minerales, trucha pejerrey, ¿no? Se puede todavía ver esos aspectos. Luego tenemos lo que es de la región andina al quechua. En el Quechua, qué departamentos están más? Abarca Chuquisaca, Cochabamba, Potosí, Oruro, La Paz y Tarija, ¿no? Miren cuántos departamentos y las comunidades son varias las que se hablan, ¿no? El quechua, pero el mismo quechua no es el mismo que de Cochabamba.